Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches donde se encuentren. Como siempre vamos a continuar. Creo que esta es la quinta reunión de la lectura de este libro, Sanación con Forma, Energía y Luz. Conforme nos sumergimos más en la lectura, vamos profundizando cada vez más hasta encontrarnos con las prácticas que realmente nos van a ayudar a ir puliendo y a despejar nuestra mente. Bueno, vamos a comenzar entonces, como siempre, con la plegaria del Guru Yoga. Che se de wa, she pe po tran, do tren chen sa wei. Lama la zorba te sangye tenzo to pare po she rango rangi she Parajingelo. En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Listo, ya estamos. Entonces vamos a comenzar y continuamos con la lectura, ¿no? Bajemos en la página 18, la comprensión a través de los elementos. Pensar en términos de los elementos no significa renunciar a nuestro entendimiento de la química, de la física, de la medicina y las psicologías modernas. Los elementos nos proporcionan una metáfora más fundamental que nos ayuda a explicar la dinámica que está detrás de estas disciplinas. Mediante el entendimiento de los elementos podemos ver que las dimensiones de la experiencia, aparentemente distintas, en realidad solo son niveles más sutiles o más densos de los elementos. Un exceso de fuego, por ejemplo, se manifiesta tanto en la dimensión física como en la energética mental y espiritual. Estas dimensiones no son distintas realmente, son presentaciones más refinadas o más densas de los mismos componentes básicos. Así el fuego es tanto la energía del sol dadora de vida como el incendio forestal que destruye la vida. Es el calor del sistema digestivo, la creatividad de la mente, la luz roja del arco iris, el fenómeno de la temperatura, las emociones de odio y de deseo, la calidez de la compasión, la sabiduría, del discernimiento y uno de los 5 aspectos más sutiles y fundamentales del ser. Bueno, creo que esta parte ya la leímos. Era la otra página. A partir de acá. ¿Cómo relacionarse con los elementos? Como mencioné antes, los elementos están asociados con las emociones, los tipos de personalidad, los estilos cognitivos y otros aspectos de la experiencia, incluyendo la experiencia visionaria y meditativa. Una vez que se ha entendido qué son los elementos, sí, una vez que se ha entendido qué son los elementos, es posible reconocerlos en estas dimensiones. Las siguientes descripciones de los elementos no tienen la intención de ser exhaustivas, sino enfocarnos en los elementos a los que tenemos acceso de manera más directa en la experiencia.
No incluyen los aspectos médicos de los elementos, los cuales afectan profundamente la experiencia, pero están más allá del alcance de este libro. Apuntan hacia las experiencias emocionales, energéticas y cognitivas que ya tenemos, y a los patrones de comportamiento que podemos reconocer fácilmente en nosotros mismos y en otras personas. Las descripciones enfatizan los aspectos negativos de los elementos porque este es un libro acerca de sanación y crecimiento espiritual. Y los aspectos positivos no necesitan ser sanados ni superados. Las descripciones son generales para que puedan ser aplicadas ampliamente. Es de mayor utilidad tener un entendimiento amplio de los elementos en la experiencia que acumular detalles de la correspondencia elemental. Pero también es bueno recordar, al leer estas simplificaciones, que las interacciones de los elementos son lo suficientemente complejas como para dar origen a todo lo que existe. Cada elemento contiene a los demás y además trabaja a favor y en contra de los demás elementos en interacciones diversas. Por ejemplo, si un fuego es grande, el aire favorece su crecimiento. Si el fuego es pequeño, el viento lo apaga. De manera similar, en nuestra experiencia, los elementos se sustentan y se destruyen unos a otros, y lo que ocurre depende de la situación particular. El equilibrio de los elementos es siempre dinámico y cambia en mayor o menor grado en situaciones y condiciones distintas. También es verdad que uno o más elementos pueden ser especialmente dominantes o deficientes en los individuos. Busca las cualidades que son más consistentes en tu experiencia y conductas habituales para reconocer cuáles de los elementos son dominantes o deficientes en ti. Tierra. Acá está la descripción de cada uno de los elementos y también la letra que, o mejor dicho, la palabra que los identifica, ¿ya? Vamos a describir uno por uno. Tierra. La tierra es la base de nuestra vida ordinaria. En la visión chamánica del mundo, la tierra es el centro de todo y está situada al centro del mandala, tanto en representaciones gráficas como en la experiencia. En Tantra y Dzogchen, el espacio es considerado la base y el centro. La mayoría de las cualidades elementales de la tierra pueden ser percibidas de manera intuitiva, pesada, sólida, conectada, segura. La tierra tiene gravedad, puede ser rica y fértil cuando está en armonía con los demás elementos, cuando hay suficiente calor, humedad y buena ventilación. También puede ser fría e insoportable si no hay suficiente calor, árida y áspera si no hay suficiente agua, y estéril y sin vida si le falta aire. Cuando en nosotros la tierra está equilibrada, estamos estables, nos sentimos estables, firmes y confiados. No somos demasiado pesados ni demasiado ligeros. Estamos arraigados en nuestra experiencia. No es fácil que perdamos el equilibrio ni el contacto con lo que es importante. Cuando sabemos algo, no perdemos ese conocimiento. Nuestra fe es estable. Nuestras intenciones no son fácilmente desviadas por el impulso y nuestros esfuerzos son consistentes. Somos responsables y podemos valernos por nosotros mismos.
La dimensión más elevada de esta cualidad es el arraigo en el ser puro. Si hay demasiada tierra, todo nos cuesta trabajo. Somos lentos, perezosos, estamos embotados, apagados, demasiado sólidos, incapaces de movernos. Nuestro pensamiento es pesado, literal y falto de creatividad. Ya, bueno, esto se refiere obviamente en combinación con el exceso o la carencia de algún otro elemento, ¿no? que interactúa. El exceso de tierra puede dar como resultado la depresión o la inmovilidad o la resignación en nuestras profesiones, en nuestras relaciones o en nuestras prácticas espirituales. Entonces se hace difícil realizar cambios. Nos identificamos con los problemas y estos parecen ser muy sólidos. Nos agrada dormir, intentamos meditar, pero nos quedamos dormidos. Y después, al despertar, tendemos a olvidar nuestros sueños parcial o totalmente. Un exceso de tierra puede hacernos insensibles o faltos de inspiración. El exceso de tierra puede hacer que estemos callados todo el tiempo o que una vez que empezamos a hablar no paramos o no podamos parar. Llegar tarde a todas las citas o ser puntuales al minuto pueden ser expresiones del elemento tierra. Tradicionalmente, el aspecto negativo de la tierra es la ignorancia. Si tenemos poca tierra, no tenemos ancla, somos volátiles, divagamos o estamos agitados, puesto que no podemos completar lo que empezamos. Nos sentimos desarraigados e insatisfechos. No nos sentimos en casa en ningún lado. Siempre estamos buscando algo que nos estabilice y nos haga sentir seguros. Si nos falta tierra, existen distintas maneras de tomar arraigo. Además de hacer los ejercicios descritos más adelante, porque más adelante vamos a describir ejercicios, además de hacer los ejercicios descritos más adelante, en este libro, podemos utilizar otros enfoques adicionales. Por ejemplo, una casa segura, una relación sana o un trabajo estable pueden ayudar a generar un sentido de arraigo. En ciertas situaciones, el corregir la situación externa puede ser lo apropiado. Una vez que desarrollamos cierta seguridad externamente, el sentido de estabilidad puede servir como base en la cual desarrollar cualidades internas positivas. Por lo general, es mejor encontrar la cualidad positiva dentro de nosotros y manifestarla hacia afuera. Pero a veces resulta útil invertir la secuencia. Cuando nos identificamos como entidades físicas, sustanciales, es natural que tratemos de encontrar estabilidad en condiciones externas, sustanciales. Cuando nos identificamos como seres energéticos, tratamos de encontrarla en nuestros sentimientos. Cuando nos identificamos con la conciencia despierta pura, encontramos estabilidad en la base, en la mente natural, ¿no? La mente en su estado natural, ¿no? La mente burda, bueno, la mente burda ya no sería la mente en su estado natural, ¿no? La mente en su estado natural se entiende que es vacua, limpia, ¿no? Entendido así, ¿no? Someramente les estoy dando una explicación, ¿no? La mente burda ya es la mente con contenido, ¿no? Dice, la mente burda siente estabilidad en la tierra firme. La conciencia despierta, que es más sutil e impersonal, se estabiliza en el espacio, ¿no? Marcando la diferencia, ¿no? La mente burda siente estabilidad en la tierra firme. La conciencia despierta, que es más sutil e impersonal, se estabiliza en el espacio. En función de la meditación práctica, el tener la tierra en equilibrio es un gran apoyo que resulta necesario. Aún en las prácticas más avanzadas, como la del vacío en sutra
o la de desapegarse cortando. El Trekchot es una práctica que se realiza en Dzogchen, ¿ya? Voy a repetir esta última parte porque ahí me equivoqué en la pronunciación. Aún en las prácticas más avanzadas, como las del vacío en Sutra, o la del desapegarse cortando, el Trekchot, en Dzogchen, se recomiendan las prácticas de concentración que desarrollan las cualidades de la tierra y la estabilidad mental. Para avanzar en el camino de la meditación, la mente debe ser estable. La estabilidad surge mediante el fortalecimiento del elemento tierra. En las enseñanzas se dice que las personas en quienes predominan el fuego y el aire tendrán rápidamente experiencias espirituales, pero las perderán con la misma rapidez. Las personas en las que predomina la tierra y el agua pueden tardar más en tener las mismas experiencias, pero cuando lo logran, pueden sostenerlas y a la larga las desarrollarán con mayor rapidez. Si no tienes estabilidad en tu práctica meditativa, desarrolla la cualidad de la tierra mediante el desarrollo de la concentración. Practica la estabilidad de la mente y el cuerpo. Come alimentos más pesados y evita los estimulantes. Haz ejercicio. Por lo general sabemos lo que tenemos para hacer para remediar los problemas que surgen en nuestra práctica, pero no lo hacemos. Una manera de desarrollar la consistencia del elemento tierra es forzarnos a hacer aquello que es mejor para nosotros. Una vez que hemos desarrollado la estabilidad de la mente por medio de la concentración, el movimiento no deseado de la mente aminora y cesa. Repito, una vez que hemos desarrollado la estabilidad de la mente por medio de la concentración, el movimiento no deseado de la mente aminora y cesa. La experiencia es clara y enraizada en el silencio. No está llena del murmullo constante de los pensamientos. Las luces y los colores son más nítidos. Cuando hemos sido introducidos en la naturaleza de la mente, es más fácil continuar en el estado natural e integrar la práctica con todas las actividades. La atención, perdona con un segundito, ya, la atención plena se vuelve natural y puede mantenerse a lo largo del día y a la larga también durante la noche. Ya. Cuando la mente es estable, surge naturalmente la comprensión intuitiva. Esto es la mente que despierta. No es concentración, sino un nivel de práctica más elevado que surge de la estabilidad mental. Si hay demasiada tierra, el enfoque es totalmente distinto. Si es así, debes comer alimentos más ligeros y tratar de evitar el agotamiento. Practica ser flexible en tus pensamientos. Invoca las cualidades elementales del aire y del fuego para generar flexibilidad, creatividad y vitalidad. Cuando el elemento tierra es desarrollado plenamente en la práctica espiritual, se convierte en la sabiduría de la ecuanimidad. Esta es la capacidad espiritual más elevada del elemento tierra que permite al practicante estar firmemente enraizado en la tierra y estable en cualquier situación, por más extrema que ésta sea, y reconocer la luminosa conciencia innata común en toda experiencia. Muy bien, hemos terminado el punto relacionado con el elemento tierra. No sé si alguien tiene alguna inquietud, que revisemos algo del glosario, por favor, con total confianza, mientras voy poniendo ya el video que vamos a compartir de la meditación.
¿Todo está claro? Perdón, una preguntita. Sí, adelante, Carlos. Es donde dice cuando hemos sido introducidos a la naturaleza de la mente. Ajá. ¿Eso a qué se refiere en realidad? Bueno, en una parte de la lectura hace referencia, en este caso, de la mente burda y la mente en su estado natural, ¿no? Mm. Me imagino que si nos introducimos en la mente en su estado natural, es como que conectamos con la esencia pura del elemento. Y entonces No, surge, pensé sí. que decía cuando somos introducidos. ¿No es por alguien que nos introduce? Creo que no. ¿En qué parte lo dije eso hace buen rato, no? De repente creo que de repente por traducción, pero quizás Ah, realmente es ahí en cuando... la página, en la 23, al final casi. Ah, bueno, Si hay demasiada tierra, el enfoque es totalmente distinto. Ya, más arriba, que es cuando la mente es estable, surge naturalmente la comprensión intuitiva. Esto es la mente que despierta. No es concentración, sino un nivel de práctica más elevado que surge un de la... poquito más arriba, es 7, 8 renglones más arriba. Cuando hemos sido introducidos. Bien. Claro, claro, claro. Sí, es una buena pregunta. De repente hasta lo puedo preguntar a Frank. Pero me da la impresión que, claro, cuando yo ya voy haciendo la práctica es como que yo voy teniendo ese mérito digamos, Mm. me autointroduzco, si es que vale el término, ¿no? ¿No? Bueno, otra pregunta más para... Aunque en realidad el falso yo no se introduce, ¿no? También sería Claro. falacia, ¿no? Porque es como que sintonizamos con nuestra verdadera naturaleza y el yo es como que va teniendo ya cada vez menos Mm. protagonismo. Bueno, Pero voy a preguntarlo igualito, voy a está preguntar a... bien. Ujú. Bueno, gracias. Está. Y el otro, ¿ibas a decir algo más, creo? No, 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 eso solo. Perfecto. Gracias. Gracias, Carlos, por esa agudeza. De verdad que no lo había visto de esa manera. Lo voy a consultar a Frank. Le voy a tomar la foto y que me dé la respuesta. A ver. ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos a leer un poquito del elemento agua. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Quisiera, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Bueno, un punto que realmente me llamó la atención, Fabián, muchísimas gracias siempre por tu Uy, ¿se atracó el mío o se atracó el... Se fue la señal. compartir. ¿Aló? Ya. ¿Me escucha? Sí, ahora recién sí. Adelante. Ya. Acerca de la estabilidad mental que Ujú, dijiste, ¿no? Bueno, yo soy profesora y siempre buscamos, ¿no? Siempre, ¿no? La concentración, la memoria, etcétera. Pero lo ujú. que, esa característica, ¿no? El cómo llegar a esa concentración, o más que concentración, Ya, bueno, qué pena que se cortó otra vez. Bueno, sí. Sí. la mental, ¿no? La estabilidad mental que Ujú, permite poder crear, poder concentrarse, que no es solamente el concéntrate o hay que concentrarse, sino es claro. lograr una tranquilidad en la mente, ¿no? Es Sí. lo más importante. Y de ahí ya Ujú. surge la concentración, de ahí surge la creatividad. Ese Sí, bueno, qué pena. Bueno, al menos te voy a responder y ya de repente tú lo ves punto esto en la grabación, porque esta casi se entrecorta un poquito, ¿ya? Mira, lo único que te puedo decir esto, para ponerlo en el contexto de las reuniones, es que el BON tiene muchas prácticas que te ayudan a profundizar en la meditación, a ser cada vez más consciente de aspectos que antes uno no tomaba en cuenta. El que se muestre a través del BON las diversas prácticas tántricas y yógicas son tremendamente efectivas para la estabilidad. Ya, cuando comenzamos nosotros a tener conciencia de la verdadera naturaleza, esto claro es progresivo, es producto de la práctica, vas a tener ya, digamos, constancia de que sí se puede, ¿no? Es como que, digamos, al principio se nos abren algunas ventanas y vislumbramos la luz que de repente antes no percibíamos, ¿no? Después comienzan a abrirse ya no solamente ventanas, sino puertas. Eso es lo que te puedo decir. Este mismo libro, en las siguientes semanas que vamos a leer, ya vamos a tocar prácticas. Incluso dentro de este libro también está la explicación ya un poco más detallada de las prácticas de las 9 respiraciones. También de prácticas que podemos hacer
con los elementos, tanto en cuanto al chamanismo, tanto en cuanto al tantra y también en cuanto al Dzogchen, ¿no? O sea, en cuanto a los 5 elementos en el chamanismo, dice acá, en el chamanismo tibetano, el tantra y el Dzogchen, ¿no? Que son 3 dimensiones diferentes que se describen en esta obra. Pero yo estoy seguro que va a quedar resuelta la inquietud tuya cuando vayamos avanzando. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a leer un poquito del elemento agua. Bueno, ahí de repente pueden ver el video, van a darse cuenta de qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay exceso o hay minus del elemento, cuando hay algún elemento que lo acompaña, que a veces lo puede fortalecer, pero si es en exceso también lo puede disminuir. Digamos que las combinaciones o el sano equilibrio entre estos elementos puede existir una correcta manifestación de nuestra conciencia o de pronto una deficiencia también que se pueda mostrar en algún aspecto de nuestra vida o también de la salud, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco sobre el agua, no creo que lo terminemos de leer. No, sí vamos a leer todo el agua, porque es corto. Elemento agua, es corto, ¿ya? Agua, dice. Cuando el elemento agua está en equilibrio, claro, ya después vemos cómo hacemos para que se equilibre. Incluso si ya nosotros entramos a este conocimiento, podemos de repente recibir un empoderamiento de un maestro Bon, porque hay una iniciación, no se dice iniciación, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Transmisión, ¿no? Transmisión de las prácticas de los 5 elementos. Entonces, hay unas meditaciones que son muy hermosas dentro de lo que es la conexión con los 5 elementos. ¿Ya? Agua, dice. Cuando el elemento agua está en equilibrio, nos sentimos a gusto con nuestra vida y con nosotros mismos. Podemos fluir, movernos con facilidad, tanto en nuestro entorno como en las situaciones y relaciones de la vida. El agua en equilibrio es la aceptación de las situaciones, es el gozo y la satisfacción. La dimensión superior del agua, en la experiencia personal, es la felicidad de ser, es la alegría de estar vivo, que es algo innato, más que algo que dependa de las circunstancias externas. Cuando estamos conectados con el gozo del elemento agua, ésta se manifiesta hacia afuera. Tendemos a estar contentos con la gente que conocemos, con los lugares a donde vamos. Disfrutamos la vida. Esta alegría puede perderse con el sufrimiento inevitable que acompaña la experiencia dual. Y así la buscamos afuera, creyendo que estamos a gusto una vez que encontremos una pareja nueva, un trabajo nuevo, la riqueza, un grado académico, un título, el reconocimiento o aquello en lo que estamos enfocados en el momento. Pensamos que la felicidad se encuentra en el tener y el hacer, en lugar de en el ser. Una persona dominada por el elemento agua puede ser muy emotiva y sentimental y algunas veces sentirse demasiado cómodo o cómoda. El exceso de comodidad significa dejar resbalar las responsabilidades y flotar por la vida. Significa estar perdido en el confort, perder presencia, sentirse satisfecho en situaciones que deberían ser modificadas o carecer de productividad. Hay una tendencia a dejar de luchar cuando algo nos resulta difícil, aun cuando eso signifique renunciar a algo valioso. En la meditación, demasiado agua puede disminuir la claridad. Esto no es lo mismo que la pesadez y embotamiento del elemento tierra, sino un tipo de pasividad que hace difícil el lograr completar las tareas y gozar de sus frutos. El exceso de agua también puede ocasionar que nos perdamos en la emoción, que estamos constantemente agitados por las olas de los sentimientos.
demasiado sensibles a estados emocionales pasajeros, llorosos o atrapados en la autoconmiseración. Más que estar atascados en la comodidad del elemento agua, estamos atascados en la marea de las emociones. El tener muy poca agua da como resultado la incomodidad con nosotros mismos, la falta de alegría y de bienestar en compañía de los demás. Aun si estamos enraizados en la tierra, si no tenemos suficiente agua, la manera, la nuestra es una solidez árida, sin placer ni apreciación. Si tenemos una deficiencia de tierra y de agua, estaremos dominados por el fuego o el aire, o ambos, lo que dará como resultado una falta de estabilidad y una agitación excesiva. La falta de agua en la meditación implica incomodidad interna en la práctica y una pérdida del gozo en el camino espiritual. La práctica puede volverse estéril y árida. Las prácticas que desarrollan los aspectos positivos del agua son las prácticas afectivas. Para los practicantes de las tradiciones tibetanas, estas serían Guru Yoga, las que hacemos al iniciar las sesiones, que abre el corazón, el desarrollo del amor y la compasión, y la práctica de dar y recibir. Si el corazón no está involucrado, la práctica espiritual puede volverse solo un proyecto de la mente. En las tradiciones tibetanas, la compasión y el amor se consideran necesarios en la senda espiritual. El desarrollo más elevado del elemento agua en la práctica espiritual es el desarrollo de la sabiduría que es como espejo. Listo, y nos quedamos aquí y luego viene la del fuego y también la del aire y la del espacio, ¿no? Y después explicamos los elementos en nuestro bienestar, cómo se desequilibran los elementos, ahí está la explicación también, cómo surgen los problemas a partir de ello, la purificación y el cultivo, y luego ya en el capítulo 2, que todavía falta quizás un par de semanas, se explica los 5 elementos en el chamanismo, según el Bon. Y esa parte sí ya entramos, como se dice, en prácticas, ¿ya? Y en detalles en relación a cómo opera la naturaleza en nosotros. Vamos a hacer entonces hoy día la práctica meditativa. Entonces nos disponemos a hacer la meditación todos juntos. Un momentito que cargue. Voy a colgar un ratito. Recording in progress. Un segundito, por favor.
Amigos, mil disculpas, creo que se va a detener aquí la reunión porque se ha colgado y se demora un poquito en reiniciar. Más bien vamos a finalizar la reunión y vamos a realizar la plegaria de la dedicatoria. Vamos a hacerlo en español nada más. Y bueno, mil disculpas por el contratiempo y ya mañana, la próxima semana continuamos, ¿de acuerdo? Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muchísimas gracias por acompañarme. Mis disculpas por el contratiempo. Vamos a corregirlo la próxima semana. Y bueno, gracias. Que las pasen muy bonito. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.